Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Don Mario Pazmiño, a quien le saludo y le agradezco por aceptar esta entrevista. Gracias, Mario, por acompañarnos esta mañana. ¿Y cuál es su lectura de esta alerta máxima? ¿Podemos estar, pendientes de esto, creer que es una amenaza real? ¿Cuál es su lectura de esto? Bienvenido, Mario. Muy buenos días, un cordial saludo para los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Primero hay que puntualizar algunos aspectos que me parecen sumamente importantes dentro de esta noticia que ha causado conmoción nacional. El primer elemento es que hay una fuga de información en el comando conjunto que genera esta alerta urgente y pues se contagia en medios de comunicación y en la misma sociedad. Ujú. Eh, Ese es el punto número uno. El número dos es que los subsistemas de inteligencia no generan este tipo de alerta. Quien genera este tipo de alerta es el CIES, la Central de Inteligencia Estratégica del Estado. Por lo tanto, el CIES es el órgano que está, pues, al momento emitiendo este tipo de información con relación al tema de esta posible amenaza y traslado de sicarios y de terroristas hacia el país. Se habla de Junín, para que lo entiendan de una mejor manera. Kunming son fuentes humanas, son inteligencia humana que utiliza esa organización de inteligencia para, pues, obtener esa información. Eh, Sin embargo, en este tipo de amenazas, lo que se materializa o lo que se realiza generalmente es pues considerar que la amenaza es 100% real y por lo tanto se tiene que tomar un sinnúmero de precauciones con el propósito de proteger los posibles blancos de estas acciones de terrorismo. Pero ¿quiénes estarían primero atrás de estas acciones? Y aquí me quiero yo referir a unas declaraciones del señor ministro de Gobierno, que me parecen sumamente importantes porque él habla de que existe ciertos actores políticos vinculados con acciones criminales. Entonces, estamos hablando de una motivación político-criminal que es sumamente grave en este contexto nacional. El otro aspecto que me parece importante es qué fuerzas estarían en capacidad de realizar este tipo de actos terroristas en el país. Bueno, tenemos ya algunas de estas organizaciones operando desde mucho tiempo en territorio ecuatoriano, vinculadas al tema del narcotráfico y crimen organizado. Solo por describirle rápidamente, tenemos organizaciones europeas como la Andrangheta, la mafia albanesa, tenemos ETA, que ya ha tenido algunos episodios también acá en el Ecuador. Eh, de ahí tenemos una protomafia brasilera que está entrando por la provincia de Sucumbíos a través de comandos de la frontera en el país. Tenemos al clan del Golfo en Colombia, al Tren de Aragua, Venezuela, dos carteles más de México, cartel Sinaloa y cartel Jalisco Nueva Generación, y a eso súmele 22 organizaciones de terrorismo catalogadas así por el presidente de la República. Entonces tenemos un cóctel bastante grande y bastante interesante de actores generadores de violencia que tienen la capacidad de realizar estos actos de terrorismo urbano y atentar contra la vida no solo del presidente de la República, sino también contra todo su gabinete. Tienen la capacidad económica, tienen la capacidad de armamento para poder ejecutar esto. A esto hay que sumarle una nueva amenaza que acaba de aparecer y que se relaciona a una noticia que lo genera Israel y también en el Líbano. Es el desplazamiento de cerca de 340 a 400 comandantes de Hezbollah hacia América Latina y están dirigidos específicamente hacia cuatro países: Brasil, Venezuela,
Colombia y también está considerado Ecuador, porque Ecuador, recordemos que es un país de cambio de identidad. Entonces no hay mayores controles y eso pues facilita la infiltración de estas organizaciones. La pregunta que se harán la mayoría de radioescuchas es, ¿qué tiene de interés Hezbollah en la región? Bueno, los intereses Pregunta de Hezbollah aquí en el país, ¿no? en el país. Pues los intereses son globales y dentro de esos intereses globales está el atentar contra objetivos estratégicos tanto de Israel como de Estados Unidos y cualquier otra potencia que esté en contra de estos lineamientos ideológicos. Eh, bajo este marco, bajo estas amenazas, ¿qué es lo que debe de hacer el Estado ecuatoriano? Primero, no descartar o considerar que esta es una amenaza de un nivel mínimo. No, tiene que considerarse el más alto nivel de prioridad. Por lo tanto, por lo tanto, el presidente de la República tiene que duplicar su cápsula de seguridad para protección, no solo la de él, sino también de los diferentes funcionarios ¿No? del gabinete presidencial y algunas otras autoridades que también están consideradas. Hay que reforzar también la presencia militar y policial en las áreas estratégicas que se están mencionando aquí que pueden ser afectadas directamente. Eh, es vital e importante porque la mayoría de atentados se generan cuando existe una fuga de información desde los mismos círculos internos. Por lo tanto, es necesaria una supervisión directa de las unidades de contrainteligencia militar en el entorno cercano de las diferentes autoridades. Segundo elemento a considerarse. El presidente de la República tiene ante esta eh, alerta sumamente grave, tiene que activar inmediatamente en sesión permanente al COSEPE. ¿Por qué? Porque necesitamos que el máximo organismo de seguridad del Estado realice evaluaciones diarias del riesgo y genere las respuestas multisectoriales y también multidominio en Claro. ese ámbito. Esto es vital y prioritario. Por otro lado, este COSEPE le eh, asesorará al presidente de la República si es necesario establecer un estado de excepción con mayores provincias o donde se puede dar ese estado de excepción. Es vital, tercer elemento, la intervención preventiva de inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que implementarse acciones de inteligencia para neutralizar células logísticas, también puntos de encuentro, canales de financiamiento y estructuras o células dormidas de estas organizaciones terroristas en territorio ecuatoriano. Hay que coordinar con agencias internacionales para que presten colaboración en este sentido, porque el tema de terrorismo no solo es un tema local, es a nivel global, por lo tanto las diferentes instituciones van a generar este tipo de dinámica de información. Hay que generar un refuerzo, cuarto, un refuerzo del control fronterizo y de accesos al país. Esto es importante. Se tiene que fortalecer los controles migratorios en la frontera en profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? No solo un puesto como el de Rumichaca, por ejemplo, y ahí le piden, no, hay que hacerlo en profundidad. O sea, toda la provincia del Carchi, voy a poner por donde están ingresando o por la provincia de Esmeraldas, tendrán 10, 20, 30 controles en diferentes vías a diferentes horarios con el propósito de ir, pues, evitando que estas personas puedan pasar libremente, sino que se hagan controles integrales. Y por último, considero yo que el presidente de la República es necesario que esté atento porque se está hablando también de calentamiento de calles. Esto Justo implica voy a preguntar sobre movilizaciones eso. públicas y esto, pues necesariamente necesitamos que exista tranquilidad. ¿Y cómo puede articular el presidente esta cosa? Un estado de excepción en esa ciudad, pues limita cualquier tipo de actividad de protesta social que pueda generarse para desestabilizar al gobierno. Creo que son algunas de las consideraciones estratégicas que considero yo que tienen que implementarse de manera urgente por parte del presidente de la República.
Otra cosa que es ¿Qué importante. sentidos podrían ser estas advertencias de que se podían dar manifestaciones que podían además tornarse violentas con el fin de calentar las calles? ¿Cómo ve esa amenaza que existe y que ha sido pública de parte del gobierno? Bueno, ya han habido algunos actores que han manifestado que es necesario salir a realizar protestas porque no están conforme con los resultados electorales y esto se puede ir comenzando a calentar paulatinamente. Por otro lado, creo yo que el presidente tampoco puede recluirse en el Palacio de Gobierno. Así es. Se necesita que el presidente de la República, ahora más que nunca, esté en contacto con la población. Por lo tanto, lo que sí hay que hacer es lanzar, bueno, se llama en términos de inteligencia, lanzar equipos de avanzada con el propósito de que estén pues varios días antes de una llegada de una autoridad a cierto sector, haciendo pues escudriñamientos en la zona. Eso es la una parte, pero lo más importante es el comprometerse con la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque la ciudadanía juega un papel importante en la detección de estas células de terrorismo urbano. ¿Cómo lo hace la población? Realmente la población lo que observa en su barrio, el vecino, es gente nueva, gente sospechosa, carros que no estaban generalmente ahí, gente que lleva paquetes grandes que no es del barrio, ingresa a una casa que recién han arrendado, cosas así. El, el mejor informante que puede tener el Estado y los organismos de seguridad es la misma población. Entonces hay que establecer un enlace mucho más directo con esa población para obtener este tipo de datos que le permitan reaccionar inmediatamente a las fuerzas de seguridad. A Creo que propósito que un tema final y que tiene que ver con una propuesta que dio el correísmo en los últimos días previo a las elecciones y que en lugar de causar pues un apoyo causó mucho temor y es esto de los gestores de paz. Ustedes sostienen un artículo que quizás fue la propuesta que hundió al correísmo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué podíamos haber esperado de esa propuesta si es que, por ejemplo, ganaba la RC como la administración de nuestro país? los gestores de paz, como yo pongo en el artículo, es la propuesta que enterró al correísmo. Y digo que enterró al correísmo porque en base a esa propuesta y otras adicionales como la Ecuadólar, el reconocer a Maduro y otros que hubieran diferentes chats de unas personas vinculadas a la organización política esta, pues generaron la caída automáticamente de la candidata. Pero, ¿qué es los gestores de paz? Los gestores de paz no es otra cosa que una réplica de lo que venía haciendo Cuba en el año de 1960. Ellos formaron los comités de defensa de la revolución cubana y se transformaron rápidamente en pesquisas criollos, en vecinos que vigilaban a cada uno de ellos por cada manzana y le iban y le averiguaban con quién se reunió, qué estaba haciendo, qué comió, diferentes cosas así. Otro ejemplo de esos es lo que tenemos en Venezuela. Venezuela se formaron las milicias bolivarianas que luego pasaron a ser los círculos bolivarianos. Para que me entiendan de mejor manera, eran esas hordas de motociclistas armados que atacaban a la población cuando ésta trataba de generar una manifestación en contra del gobierno del dictador Maduro. Entonces, esos son los famosos círculos. Pero recuerde también que en octubre del 2009, si no estoy mal yo, en el Estadio Olímpico Atahualpa, el señor Correa, presidente en ese tiempo, en su segundo periodo, pues hizo una propuesta en la cual decía que vamos a formar defensores de la revolución en cada barrio, en Claro, cada manzana, los reales. en cada familia. Vamos a tener a esta gente que esté en esas condiciones. Recuerde también, la famosa arenga que metió el señor Patiño en un medio y ante diferentes seguidores de esta organización, cuando el pueblo de Quito, cansado de las acciones del correísmo, fue a Carondelet y se tomó la Plaza Grande y generaba una protesta ahí. ¿Qué es lo que hizo Patiño? Lo que dijo es, esta es la última vez que pueden tomarse la Plaza Grande.
vamos a defenderla y por eso moveremos 5.000 a 10.000 sederistas para copar ese espacio territorial. La pregunta es, ¿de dónde se forma tanta gente del CDR? Claro. Porque de aquí del país salieron 25 a Cuba a perfeccionarse en la conformación de CDRs. Así lo reporta la revista Vistazo de ese tiempo. Pero otra cosa importante, averigüen, esa, ese impuesto que pagamos nosotros en las planillas mensuales relacionadas a la cuota de seguridad o a una cifra de seguridad que nos cobre el municipio, pues averigüen a dónde van a parar esos recursos desde el tiempo de que estaban formándose estos CDRs. Gran parte de esos recursos el pueblo quiteño pagaba para la conformación de estos CDRs en diferentes sectores de la ciudad. Así funcionaba el tema este y lamentablemente eso es lo que querían imponer nuevamente acá. El señor eh, que huyó rapidito luego de la elección, no me acuerdo ni el nombre de este señor, que huyó primero a Colombia, botó su pasaporte y luego se fue para España. El que estuvo de candidato a Diego Borja, vicepresidente. candidato vicepresidencial. Señor Borja, el señor Borja. El señor Borja, pues, también me parece sumamente extraño, pues, porque él manifestaba que era un, un una mala interpretación que se daba por parte de los ecuatorianos a este tema de los gestores de paz, que se refería a personas del barrio que iban a cuidar en las escuelas. Pues eso no son los gestores de paz. Él decía que en las escuelas necesitaban esas personas para que cuiden a los niños. Los padres de familia, la Policía Nacional es la que está en cada uno de los recintos educativos cuidando y cumpliendo esa misión. Entonces, lo que querían era a toda costa desaferrarse de esta mala propuesta que se generó por parte del correísmo. Bueno, de terror realmente esto que nos cuenta Mario Pazmiño. Quiero agradecerle a Mario por acompañarnos a esta hora. Él es analista internacional en seguridad y defensa. Y bueno, hemos hablado de dos temas interesantes. Esta advertencia a las amenazas de seguridad del presidente, que por cierto hay una noticia de última hora y es que el ministro del Interior, John Reinberg, habló en una radio colega sobre la detención de un hombre quien habría amenazado al presidente Daniel Noboa. Esto lo dijo recientemente en una entrevista, no dio muchos detalles, pero mencionaba que se realizaron operativos este 21 de abril en Guayas y bueno, que esta persona tenía antecedentes delictivos y que además portaba un arma de fuego con municiones. Impresionante. Gracias a don Mario Pazmiño por acompañarnos a esta hora y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos. Con nosotros será hasta mañana a las 7 en punto.